de la presa El Chaparral, que tuvo una corrupción que parece que es más allá de 700 millones. De hecho, Moisés, hace poco se embargó por un juez a Astaldi por cerca de 214 millones, si no mal recuerdo. No son datos que yo digo, pues, o sea, es información pública y de conocimiento público. Los señores estos que dirigen estas dos auditorías para el Ministerio de Hacienda, que fueron auditorías express, son los mismos que están acusados por el caso El Chaparral, de haberle limpiado 4 hallazgos al Chaparral. Ahí están los expedientes judiciales. Yo entiendo que están en fase de instrucción todavía y están en sus trabajos como directores de auditoría en la Corte de Cuentas. Yo creo que la ciudadanía deberíamos de preguntarnos qué está sucediendo con el ente contralor. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que información de las auditorías del Ministerio de Agricultura se le estaba mandando al diputado Rodolfo Parker en una sesión de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto? Eran teóricamente algunas preguntas, Moisés, no eran datos así, Moisés, por lo menos lo que corrió Moisés, públicamente. Te puedo certificar que eran los mismos hallazgos del Ministerio de Agricultura los que estaban en esas preguntas y estaban en esa foto que circuló. Te lo puedo asegurar porque yo vi personalmente los informes, porque el ministro me los mostró, las comunicaciones preliminares de auditoría. Ojo. Vio los informes, no la comunicación del teléfono. La comunicación del teléfono... Bueno, la foto nada más que salió. La foto circuló. No, yo sé. La foto circuló y eran las mismas comunicaciones preliminares de auditoría, Moisés. O sea, las comunicaciones preliminares de auditoría, para que la gente lo tenga claro, es una etapa en la que el auditor manda a consultar todavía sobre ciertas deficiencias. No debe ser público. No deben ser un públicos, proceso de investigación. No deben ser públicos porque es una auditoría en curso. Y todavía el Ministerio de Agricultura le faltaba borrador de informe de auditoría, informe final de auditoría, pliego de reparos y luego sentencia en primera instancia. Y luego todavía tenés la segunda instancia que está formada por los 3 magistrados, que es la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, para continuar con el proceso. Pero hay un hinchamiento mediático a raíz de que el ente contralor, que debería ser el garante de que no se viole ningún proceso en una auditoría gubernamental, está filtrando información a algunos diputados. Entonces creo que es de ponerle muchísima atención a lo que está sucediendo en la Corte de Cuentas y el manejo que se le está dando a la información de las auditorías. Bien, relacionado con todo ello, la Sala de lo Constitucional le ha pedido a usted que presente informes, en algunos casos mensuales, un flujo de caja casi de lo que se tiene para poder pagar impuestos y que haga un calendario de cuándo va a ser el pago de los empleados públicos. ¿Ha cumplido con todo esto, me imagino? Yo creo, sí, claro, nosotros somos respetuosos, Moisés, también de la legislación salvadoreña. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de acatamiento forzoso, en este caso es una medida cautelar. Yo entiendo que los señores de la Sala de lo Constitucional estén preocupados por el salario de los diputados, pero yo quiero aclararle también a la población de que cuando yo dejo de pagar a un proveedor, también hay salarios que se dejan de pagar. Claro. Porque al microempresario, cuando tú no le pagas el servicio que le prestó al Estado, cuando tú no le pagas el bien que le vendió al Estado, él deja de pagar su planilla. ¿Y por qué los empleados públicos debemos de estar encima de la planilla de los microempresarios, por ejemplo? ¿Por qué los empleados públicos debemos de estar por encima del pago de la planilla de las personas que trabajan en un supermercado, de las personas que trabajan en un restaurante? ¿Por qué nosotros debemos de tener esos privilegios por encima de nuestra población? Me parece que no es congruente, pues. Sí. Entonces yo estoy tratando de hacer el mejor manejo posible de la caja fiscal. Es una situación muy difícil, Moisés. Es una situación que nunca se ha vivido en el país. Nunca había nuestra industria y nuestras empresas nunca habían estado paradas por tanto tiempo, no por decisiones del gobierno. Si esto ha sucedido a nivel mundial, bueno, Europa está en una segunda ola de contagios y ahora mismo están en confinamiento. Muchos países volvieron al confinamiento total. Ahí ves a Berlín cerrando bares en Alemania. Francia, España. Francia, Suiza, España, Bélgica, claro. Holanda.
países con muchísimo más recursos que nosotros, Moisés. Algunos le podrían señalar, sí, ministro, tiene toda la razón, y hay quienes todavía escriben y dicen, miren, no es que estemos preocupados por los empleados de la Asamblea Legislativa ni los diputados. Sí. El asunto es, y usted me dice, hay algunos a los proveedores a los que hay que pagarles, pues ¿por qué van a estar los diputados encima de ellos? Pero la pregunta también es, ¿por qué estuvo la gente del Ministerio de Hacienda y la gente de Casa Presidencial encima de los diputados? O sea, es una cuestión de o todos en el suelo o todos en la cama. Vean, nosotros hemos dicho que nosotros hemos realizado una planificación de priorización del gasto y que inicialmente vamos a pagar siempre a aquellas entidades que están trabajando de manera directa o tienen intervenciones directas en la pandemia. Vean, si los diputados, Moisés, si no han querido ni aprobar, tienen como 3 meses, yo tengo 2 meses de ser ministro de Hacienda y tienen como 3 meses de estar entrampados todos los financiamientos. O sea, las aprobaciones que hemos tenido son la de 197.4, que fue parcialmente, la de 20 millones del Banco Mundial que me aprobaron allá por agosto, ya siendo yo ministro, y ahí no hay nada más. De ahí más aprobaciones nosotros no hemos tenido, ahí se han quedado con esas, ¿sí? Entonces, y más los 389 que aprobaron todavía cuando el exministro Fuentes todavía estaba en la cartera. Pero eso es todo lo que se ha tenido de aprobaciones. De ahí, los señores diputados se han negado sistemáticamente a hacer aprobaciones para darle soluciones a nuestro pueblo. Letes y Cetes ha utilizado 2.000 millones, aseguran algunos economistas. Pero esa parte son, es caja y son mecanismos de financiamiento de caja. Eso no es aprobaciones de los diputados. Los únicos son los CETES por 645.8 millones más la colocación del 8 de julio que fueron por 354 millones para completar el decreto 640 por 1.000 millones para la reactivación económica. Con eso lanzamos el fideicomiso. Pero eso no lo tienen que aprobar ellos. Si ellos te aseguro que si todavía, de hecho yo retiré la iniciativa de 354 millones. Porque ya lo había logrado de CETES, exactamente. Porque lo hicimos nosotros, Moisés, porque lo hicimos nosotros, porque ellos no tuvieron la voluntad de darle el fideicomiso a nuestros microempresarios. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener soluciones de la Asamblea Legislativa, yo se los he dicho en reiteradas ocasiones, yo me voy a trabajar y a buscar soluciones para la gente, a buscar soluciones para nuestros microempresarios, para productores agrícolas y demás. ¿Por qué? Porque los señores diputados se han negado a darle soluciones. Y eso fue lo que hicimos. Ante la negativa de ellos, formamos el fideicomiso y luego retiramos la solicitud para asignación presupuestaria porque vimos que no había voluntad. Así que con eso hemos lanzado nosotros los fideicomisos y el tema de recuperación económica. Están vigentes en este momento. Bien, le he preguntado del FODES, pero no le he preguntado si se va a tener la capacidad de pagárselo o entregárselo a las alcaldías. ¿Cómo está el momento fiscal para ello? Vea, Moisés, nosotros lo que estamos buscando es que tengamos aprobaciones en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Este momento es un momento muy crítico, yo tengo obligaciones en diciembre. También tengo obligaciones en el mes de noviembre que son bastante fuertes. ¿Obligaciones de pago de...? Pago de deuda externa. Yo no voy a dejar de pagar la deuda externa, ¿verdad? Por obligaciones internas. El FODES es una de las obligaciones internas. Yo creo que nosotros, entre salvadoreños, nos podemos entender sobre las obligaciones internas, pero a nuestros tenedores de bonos también tenemos que mandarle mensajes de certidumbre. La deuda externa está cubierta para todo lo que resta del año. Son cerca de 214 millones los que yo he tenido que pagar solo en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Solo el mes de diciembre son cerca de 93 millones en deuda externa. ¿Que tiene que pagar? Que tengo que pagar y que ya estamos reservando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo una programación de tal suerte que aquellas obligaciones internas, ¿verdad?, como proveedores, FODES y otra clase de obligaciones, están en un, digamos, en un segundo momento de la recaudación fiscal. Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a pagar, nosotros vamos a pagar, pero también necesitamos certeza. A mí me parece muy extraño, Moisés, que yo invité a Comures, por ejemplo, fue el miércoles 7, yo les mandé una invitación para que nos reuniéramos en el Ministerio de Hacienda en conjunto con los jefes de fracción de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa el sábado 10 de octubre. No llegó el presidente de la Asamblea Legislativa, no llegó Carlos Reyes,
el jefe de fracción de Arena, no llegó tampoco Nidia Díaz, que es la jefa de fracción del FMLN, y tampoco llegó Comures. Los diputados que sí llegaron, el coronel Almendaris del PCN, llegó el diputado independiente, llegó el diputado Lupito Vázquez, y también llegó el diputado Guillermo Gallegos, el diputado Arturo Magaña. Esos fueron todos los que llegaron. Y de ahí, bueno, el diputado Carballo, Reinaldo Carballo, que también estuvo con nosotros, y el diputado Juan José Martel. Esos fueron todos los diputados que llegaron. Pero de ahí, los dos partidos, Arena, FMLN y Comures, no llegó nadie. No llegó nadie. Entonces, ¿cómo es que sí llegamos a protestar, pero cuando los toca dialogar y buscar soluciones para esto, no quieren? ¿Y qué es lo que pasa? Yo le he dicho a doña Milagro Navas, a quien respeto muchísimo también, le he dicho, ¿y por qué no buscan hablar con sus diputados? No, es que con ellos no es la cosa. Entonces, o sea, como que la cosa con el gobierno, ¿verdad? Ver cómo se ahoga el gobierno, dejar sin fondos al gobierno y que las alcaldías sí tengan fondos. Usted podría estar dejando sin oxígeno también a las alcaldías al no pagarles Pero esto. Todas las soluciones están en la Asamblea Legislativa, Moisés. O sea, tenemos financiamientos que hay que asignar. O sea, la caída de ingresos, Moisés, no es mentira. O sea, son 700 millones que no existen. Que no percibieron ingresos. Que no se percibieron ingresos y hay que restituirlos. O sea, en palabras sencillas, diputados, apruébenme préstamos y yo le pago el FODES a las alcaldías. Es que no es que el pago del FODES a las alcaldías. Diputados, aprueben créditos y le vamos a dar soluciones al pueblo. Le vamos a dar pago a proveedores. Las alcaldías van a poder tener acceso a algunos fondos, ¿sí? Ahí están incluidos el 30% de las alcaldías en esos créditos. Yo jamás he pedido que a las alcaldías se les saque de los créditos, ¿sí? Pero ¿por qué quieren que pague yo con ingresos ordinarios todas las obligaciones de las alcaldías? Porque está en el presupuesto, el FODES. Digámosle al COVID-19 que el FODES está en el presupuesto. A ver qué pasa. O sea, digámosle a la pandemia que el presupuesto es ley de la República. O sea, yo quisiera decírselo a COVID-19. Decirle, pandemia, mire, regréseme los 700 millones que usted se llevó, porque tampoco voy a decir que se los llevaron los señores diputados, ¿sí? Se los llevaron las consecuencias de la emergencia sanitaria, Moisés. Nosotros tuvimos que estar encerrados. Y mira los resultados que hemos tenido con el manejo de la emergencia. Sí, está muy bien ahorita. O sea, de verdad. El mejor país de Centroamérica. El mejor y tal vez de más. De Latinoamérica. Nosotros somos un referente latinoamericano en el manejo de la emergencia por COVID-19. Tenemos que hacer una adecuada recuperación económica. No hagamos que el país caiga en una mayor crisis económica. Eso es lo que le pido a los señores diputados. O sea, yo quisiera poder decirle al COVID-19, como te digo, que cumpla con todas las leyes, con el presupuesto general de la nación, yo poderle pagar a proveedores, o sea, del Estado, los proveedores del Estado, también es una preocupación. Yo sé que la Corte Suprema de Justicia tiene proveedores y me han llamado para decirme, mire, ministro, ¿cómo hacemos para encontrar una solución? Y yo les digo, miren, pero es que no depende solo de mí. O sea, yo no puedo ir a exprimir a los contribuyentes y agarrarlos a la fuerza y sacarle dinero, pues. O sea, ellos pagan de acuerdo a su capacidad. Muy bien. Ministro, tengo que terminar, me quedan 45 segundos. ¿Cuánto necesitaría usted que le aprueben los diputados para cumplir con el FODES y las necesidades que en este momento tiene? Es que lo del FODES es quizá la parte menos problemática. Pero son 200 millones ya. Pero le debo 300 millones a proveedores. Y no son 200 millones en FODES, son 136 millones los que se deben hasta esta fecha. No son 5 meses, son 4 meses. Ok. ¿Sí? 200 y 130 y algo son 330 millones. Pero tengo 300 millones de pago de proveedores, ¿sí? Atrasado. Solo pago de planillas de todo el Estado son cerca de 400 millones en el mes de diciembre, porque ahí está salarios, aguinaldos. Deuda externa, lo que me hace falta pagar son cerca de 150 millones más, con lo que ya pagué en octubre. Ok. ¿Sí?
pero para noviembre y diciembre son 150 millones más. ¿De dónde voy a sacar? Sumamos eso, son 850, lo he hecho rápido. 850 millones que hay que pagar. Ok, eso es si no tuviera nada, pero ingresos va a tener. Sí, vamos a tener ingresos, pero vamos a tener ingresos por alrededor de 300 millones, 400 millones a lo sumo. Y tengo que terminar, al Estado le faltan 500 millones de dólares aproximadamente. Entre 500 y 600 millones que necesitamos de aprobaciones para terminar el año. Para terminar el año por lo menos, pues, pero hay que recordar que hay una amenaza y una segunda ola, pues. O sea, no solo nos enfoquemos en el FODES, o sea, aquí hay que seguir atendiendo a nuestra gente, a nuestra población. La emergencia no ha terminado. La emergencia no ha terminado. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para una posible segunda ola, pues. Muy bien.